Siguiente punto. Transición o urotelio. ¿Qué nombre ¿Con qué nombre lo debería denominar a este tejido? Los antiguos histólogos denominaron epitelio de transición a este tejido porque creían que era una transición entre un epitelio cilíndrico y un epitelio escamoso. Vaya que no era un epitelio diferente, sino que como que se encontraba ahí que no sabía qué era, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Y además, los antiguos histólogos vieron o dijeron que era un epitelio pseudoestratificado. Conforme avanzó el tiempo, se dieron cuenta que no era pseudoestratificado, era verdaderamente estratificado y que no era ninguna transición entre un epitelio cilíndrico y un epitelio escamoso, sino que era un epitelio totalmente diferente que, dadas sus funciones, tenía la capacidad de modificar su forma. Y es ahí que surge la idea de que transición es un término incorrecto y que sería mejor denominarlo urotelio. Y este término de urotelio ha sido aceptado tanto por los citólogos como por los histólogos. Y aquí les pongo distintos fragmentos en los que se habla del tema. En la actualidad deberíamos de denominar a este epitelio como urotelio, ya no transición. Tanto es así que desde el 2006 se cambió la nomenclatura del carcinoma que afectaba a este tejido o que afecta a este tejido. Anteriormente se denominaba carcinoma transicional, ¿sí? Pero en la actualidad ya no se llaman tumores transicionales o carcinomas transicionales, sino que ya son tumores uroteliales o carcinomas uroteliales. Bien, ahí está la clasificación del 2006 que propone la Organización Mundial de la Salud. Entonces el término con el que nos deberíamos de referir a este tejido es urotelio. ¿Cómo son las células? Las células de la superficie tienen un citoplasma muy poligonal que pareciera una figura geométrica. Llega a medir de 20 a más de 50 micrómetros. Son células muy variables en tamaño. Su citoplasma es grueso y tiene un aspecto como si estuviera granuloso o con microvacuolas. Como les comentaba, ¿qué forma tiene? Tiene forma muy geométrica. Sin embargo, entre más grande sea la célula, esa geometría se pierde porque más lados va a tener. Entonces termina siendo un polígono con muchos lados, pero tienden a ser muy rectos. Sus lados característicamente o son muy rectos o son cóncavos. La concavidad en sus lados es característico de las células superficiales. Ojo ahí. La membrana celular está bien delimitada. Los núcleos, vean, puede tener de 1 a más de 50. Cromatina granular fino. Nucleolos puede tener de 1 a 2. El núcleo es central. La forma del núcleo es ovalado. La membrana nuclear es lisa y continua, puede tener ligeras irregularidades. Puede encontrar a las células superficiales de forma aislada o formando sábanas o en grupos tridimensionales. Vean aquí. Aquí les muestro las características morfológicas de las células superficiales solamente para reafirmar lo que ya les comenté. Todo lo que les comenté en la anterior diapositiva aquí está en los
En los libros de citología, por ejemplo, en este caso el doctor Koch, que es considerado padre de la citología urinaria, o en este caso el otro libro que corresponde a una publicación de la doctora Dorothy Rosenthal, que es otra de las expertas que existen en la actualidad en cuanto a la citología urinaria. Pues pueden ver aquí las características morfológicas. Estas células, fíjense que se les denomina células paraguas, por su característica morfológica que tienen, porque cuando las vemos en un tejido, parecieran un paraguas que está cubriendo las células que están abajo. Y ven aquí, tenemos tanto células con muchísimos núcleos como células con un solo núcleo. Ahora, la bibliografía nos dice que las células que tienen más de un núcleo, los núcleos son heterogéneos, no son de la misma forma. Entonces yo puedo ver una célula que tiene dos núcleos, pero uno de ellos es más grande que otro y es completamente normal, ¿sí? Vean que pueden tener los lados rectos o curvos o cóncavos, y lo de la concavidad les comentaba yo que es característico de las células superficiales. Vean, esta que tiene muchos lados, lo que conserva es la concavidad de esos lados. Vean, aquí hay otras fotografías. En este caso, por ejemplo, aquí estamos viendo mezcla de células profundas de urotelio con células superficiales con células profundas. ¿Sí? Ven aquí células superficiales con abundante citoplasma, con células profundas del urotelio, para que vayan viendo cómo es su morfología. ¿Sí? Ven acá que pueden tener un solo núcleo. Ven aquí que está binucleada. Otra aquí que también está binucleada. O tener un solo núcleo. ¿Ok? Otras fotografías. Un solo núcleo, lados rectos o cóncavos. Dos núcleos, dos núcleos. O esta con un montón de núcleos. Bueno, aquí ya fotografías de sedimento urinario de una muestra sin teñir. Vean cómo se ve ese citoplasma como si estuviera granuloso. Núcleos ovalados con sus nucleolos, lados rectos o con una concavidad. Vean que en este caso no se ven los lados rectos o cóncavos, pero se ven las características del citoplasma granular, nucleolos. Vean que los núcleos son diferentes. En este caso este está más grande que el de aquí abajo. Vean este otro, citoplasma granular, núcleos ovalados con sus nucleolos. Estos en contraste de fases. Vean que aquí está la concavidades. Una célula binucleada, el citoplasma granular, nucleolos presentes. Vean estas otras. Estas son células binucleadas con sus citoplasmas granulosos, ¿sí? Sus nucleolos, núcleos ovalados. Estas son superficiales mononucleadas. Recuerden que pueden tener formas geométricas con lados rectos, cóncavos. Esta es una sábana de células superficiales. Vean que tienen abundante citoplasma, los lados cóncavos, incluso que hay una binucleada. Estas son células superficiales. Se desprendió la pura capita superficial, ¿sí? Pueden tener muchos núcleos, les comentaba. Entre más grande sea, entre más núcleos tenga, la célula va a tener más lados. Y eso ya genera que tenga un aspecto un poquito más irregular. Pero vean que conservan esos lados curvos, perdón. Vean este otro ejemplo. Ahora, es normal encontrar células que tienen de 1 a 50 núcleos. Sin embargo, si ustedes en una muestra de orina
empiezan a encontrar que hay el montón de células multinucleadas, como les estoy mostrando acá. Vean qué gigantes están estas células de urotelio multinucleadas. Cuando empiezan a encontrar un montón de células así, aquí ya no está normal. Aquí ya hay alguna patología que posiblemente está causando un proceso irritativo crónico en el tejido. Habría que buscarle a estos pacientes si no tienen algún tipo de litiasis o algo que esté generando una irritación crónica y que esto esté generando que el epitelio presente estas características. Esto es con tinción de azul de toluidina. Células binucleadas como mononucleadas, pero vean que están estos citoplasmas granulosos y los lados cóncavos, ¿sí? Ahora, no todo lo que tenga más de un núcleo es urotelio. Por esta razón hay que tener cuidado con evaluar detalladamente la morfología de las células. De nuevo, no se basen en una única característica para decir eso es urotelio, eso es lo que ustedes quieran, porque van a errar. Deben de ver todas las características morfológicas. Ven aquí, estas células tienen muchos núcleos. 1, 2, 3, 4, 5. Esta tiene 2, por ejemplo. Les pregunto yo, ¿es urotelio? Esto no es urotelio. Si se dan cuenta, tiene lados irregulares. Citoplasma delgado de tinción débil. No se ve la granularidad del citoplasma y aparte es abundante citoplasma. Esto es una célula escamosa multinucleada por condiciones patológicas. Vean que no hay nucleolos, ¿sí? Y más que ovalado los núcleos como que tienen más un poquito lo elíptico. Esto no es urotelio, es epitelio escamoso. Ahora, ¿cómo son las células intermedias? ¿Cuál es la diferencia con las superficiales? Déjenme adelantarles que la textura del citoplasma y las características del núcleo son idénticas en la superficial, la intermedia y la basal. ¿Qué es lo que cambia entre las tres? La cantidad del citoplasma y su forma. En el caso de las células intermedias, claramente son más pequeñas, su citoplasma es más escaso y en este caso particular las células no presentan lados rectos o cóncavos. ¿Qué formas presentan? Las células intermedias presentan formas piriformes o forma de pera, piramidal, como una pirámide, concauda o más o menos redondeadas, pero el citoplasma es más escaso, ¿sí? Y de ahí para allá, las características del núcleo y la textura del citoplasma es idéntica, ¿sí? Vean por ejemplo acá esta situación, una célula superficial, incluso aquí se ven los lados cóncavos, y aquí hay unas células intermedias abajo de ella. Esta es una célula superficial, vean qué abundante citoplasma tiene, al lado se ven algunos rectos, el núcleo central. Y vean que esta ya es una intermedia, tiene más poquito citoplasma, ¿sí? Puede tener formas de pera o un poquito más ovaladas. Vean, estas otras son intermedias, con más poquito citoplasma, estas más piriformes, ¿sí? Células escamosas, de urotelio intermedias, ¿sí? Un poquito más redondas, el citoplasma es más escaso, que aquí puede haber incluso basales. Yo les comentaba que a veces la diferencia entre basal y superficial es muy complicada, por esta razón se reportan como células de urotelio profundas. No hay necesidad de estar diciendo si es intermedio o basal. Sus nucleolos. Vean que estas tienen cauda, que se les denomina cercariformes, que parecían una cercaria, o en forma de renacuajo también les llegan a denominar.